Buen día para ustedes y para toda la audiencia. Bueno, ¿cuántos días han transcurrido desde que detectaron, digamos, el vertido de aceite mineral en la red cloacal, Gustavo? Ya van un par de semanas. Se trabajó muy intensamente la semana pasada en la planta, tratando de revertir. Lo que se dio fue una situación que de vez en cuando sucede, digamos, nos llega de vez en cuando algún poco de aceite o combustible. Pero bueno, en este caso particular fue una cantidad excesiva que generó muchos inconvenientes en el proceso de tratamiento, que es un proceso netamente biológico. Entonces, bueno, son bacterias las que hacen el trabajo dentro de los reactores de la planta, y bueno, eso generó mucho inconveniente en la parte de proceso y obviamente en los parámetros de vertido de la planta, porque se alteró el proceso en sí. ¿Llegó, de alguna manera, llegó este tipo de contaminación que usted mencionaba a los vecinos de San Martín, o no logró suceder esto? No, el combustible no. No, lo que altera es, digamos, la vida de los microorganismos, que son bacterias, y eso hace que el proceso no se cumpla en su totalidad. Es un proceso que en la primera etapa hace una nitrificación, o sea, transforma el amonio en nitrato, y después, bueno, son todos procesos biológicos, uno en forma anóxica y el otro en forma aeróbica, donde los microorganismos consumen el oxígeno del nitrato y el nitrógeno se libera en forma gaseosa. Que el nitrógeno, bueno, es un nutriente que se elimina con el fin de que no genere eutroficación junto con el fósforo, en el caso del nitrógeno en forma biológica, en el caso del nitrógeno en forma físico-química, en el caso del fósforo, perdón, en forma físico-química. Entonces, bueno, lo que se altera es esa parte del proceso, en particular acá el problema estuvo en la nitrificación. Entonces lo que se alteran son los parámetros de vertido, en este caso del amonio, que salen valores por sobre lo que uno tiene especificado en la normativa. Pero no es que salió el combustible en el efluente de la planta. ¿Con qué recurrencia suelen suceder este tipo de hechos, Gustavo? Mira, aparece con cierta periodicidad, pero en valores escasos que no generan un conflicto. ¿Sí? Más allá de que está prohibido por ordenanza, hay una ordenanza del año 2011, que es la 8973, que bueno, prohíbe el vertido no solo de sustancias químicas que puedan generar este tipo de conflicto, como fue este caso, sino también prohíbe el vertido del agua de lluvia, los pluviales, a la red cloacal. Sí, porque acá, bueno, nosotros tenemos tanto en las redes cloacales como en las plantas de tratamiento de efluentes cloacales, dos enemigos fundamentales, que es, por un lado, el agua de lluvia, que como es un proceso biológico, el agua de lluvia licúa el efluente cloacal, entonces le baja la temperatura, le baja la carga orgánica, y eso, bueno, para los microorganismos es muy complicado. Entonces eso es uno de los grandes enemigos, ¿sí? No solamente de San Martín de los Andes, ¿sí? Yo he estado en Neuquén en días de lluvia y he visto también las consecuencias con las tapas rebalsando con agua de lluvia, las tapas de red cloacal. Y nada, pasa en todo el mundo, pasa eso. Eso es uno de los grandes enemigos. Y el otro son estos elementos químicos que bueno, alteran o impiden, o matan o impiden la reproducción de los microorganismos, y bueno, y alteran el proceso. Como te decía, bueno, no digo que habitualmente, porque no es una realidad, pero bueno, ha sucedido anteriormente otras veces, pero en un volumen muy inferior al de esta vez, que fue realmente muy complicado a nivel proceso. ¿Esto es detectable? ¿Dónde se pudo originar, digamos, ese vertido? Pregunto desde desconocimiento total, ¿no? De cómo funciona. Capaz que me dice, no, es imposible. Sí, mira, es muy difícil, es muy difícil. Si fuese algo que deja algún residuo sólido notable en las bocas de registro, uno por ahí puede circunscribir
el radio del problema de una manera más precisa. Acá es complicado porque más allá que puede dejar manchas el aceite, la realidad es que las redes en general trabajan con caudales muy importantes, entonces bueno, es muy difícil de detectar. En general, cuando uno detecta el problema en la planta, en la red ya ocurrió con anterioridad, no sé, por Está ahí bien, con un día, está bien, o pero 2 días. entiendo esto, Gustavo, pero también entiendo que los generadores de este tipo de recursos, de residuos, no son tantos. No, eso es una realidad, digamos, puede ser un taller mecánico, hemos tenido alguna vez algún problema con una estación de servicio cuando no estaba tan regulado, ahora está muy regulado con las estaciones de servicio, es difícil tener un problema de este tipo. Uh-huh. Pero bueno, la realidad es que esta normativa que yo te citaba del 2011 pone al organismo de control municipal, acá el sistema está concesionado, es un sistema municipal que tiene una concesión a la cooperativa de agua potable, que originariamente solo brindaba servicio de agua potable, ahora es agua potable y saneamiento. Desde el año 97 nosotros estamos a cargo de una de las plantas que está al lado del lago. En la que tuvimos problema ahora no es esta planta, sino otra que está en tierras que se dio el ejército argentino, donde está el regimiento acá. Y bueno, esta ordenanza fija permisos de vertido, o sea, regula todo este tema y fija permisos de vertido, pero bueno, son, digamos, situaciones en general que no están dentro de la legalidad, entonces es muy difícil saber si el punto de vertido es un punto donde se genera. Claro. Nada, y bueno, si vos a nivel bocas de registro, más allá que se ha hecho un seguimiento y vos podés llegar a tener alguna noción, la verdad de tener certeza es complicado e identificar el punto concretamente es más complicado todavía. Entiendo. Gracias por su gentileza, Gustavo, y que se resuelva pronto este tema. Seguimos en contacto por las novedades que surjan en breve. Muy, muy amable. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por permitir la divulgación de la problemática.